Margarita Zavala, la esposa del expresidente de México, la ex primera dama de México, hoy diputada federal del PAN, niega pacto con el crimen organizado en el sexenio de su esposo. Nada, agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. Claro. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Y dice, como tanto se queja, no sabía nada. Se enfrentó al crimen organizado. Ya quisiéramos presidentes valientes. Ya quisiéramos partidos. No, bueno, lo que nos faltaba, Margarita Zavala, básicamente pidiendo el regreso de Felipe Calderón o algún presidente valiente como él. El chiste se cuenta solo, ¿no? Bueno, para hablar de este y otros temas, saludo a tres amigas en una mesa de diálogo de mujeres valientes. Déjenme saludar primero a la querida Beth Castillo, reportera de la revista Polemón. Mi querida Beatriz, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, mi querido Vicente. Feliz de estar acá compartiendo espacio en esta bella trinchera que es Sin Censura. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, con esta bestia no sé qué tan bella trinchera, pero valiente trinchera, independiente trinchera, transparente trinchera, mi querida Beth. Déjame saludar también a nuestra corresponsal Alina Duarte, que se suma a la mesa de diálogo. Alina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, a toda la audiencia. Feliz de estar aquí nuevamente en Sin Censura. Te mando un abrazote a ti, a Beth, a Carla y a toda la audiencia de este espacio. Claro que sí. Ya entendí por qué Beth decía a esta bella trinchera, porque hoy es la mesa de las bellas y la bestia. Mi querida Carla Mote, la historiadora Carla Mote, amiga también de esta casa, de este espacio libre como el viento, te saludamos con mucho gusto. Gracias por llegar a la cita. ¿Cómo estás, Carla? No escucho a Carla, compañeros. A ver si me ayudan con el audio. Era yo me bloqueé el audio, mil disculpas. Vicente, muy feliz de compartir este espacio con Beth, con Alina y por supuesto contigo y con el amable auditorio de Sin Censura. Pues a ver, déjenme ponerlas de mal humor. ¿Cómo ven a Margarita Zavala? Lo que nos faltaba, que pida presidentes valientes, refiriéndose obviamente a su señor esposo. ¿Por qué su esposo no está en México para defenderse solito? Fíjense nada más, perdón con lo que voy a decir, pero Felipe Calderón se tuvo que meter debajo de las enaguas de Margarita Zavala para que la diputada lo defendiera. Ahora resulta que es Margarita Zavala, la diputada Margarita Zavala, ex primera dama de México, la que sale a decir, arropada por el PAN, que no hubo pactos con el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón. O sea, si en determinado momento sale que sí hubo pactos, también debería de investigarse a Margarita Zavala, porque pareciera que habla con conocimiento de causa, habla pues muy empoderada, como si ella supiera o no supiera. ¿Qué piensas, Beth, de estas declaraciones que para mí son lamentables ahí en la Cámara de Diputados? Pues yo coincido ampliamente contigo, querido Vicente. Creo que las declaraciones de Margarita Zavala son totalmente lamentables. Yo creo que no han terminado de entender lo que quiere decir esta política de abrazos, no balazos, y lo que significa pues que no toda la violencia se combate con violencia como hizo su marido, y eso pues decirlo a medias, ¿no? Porque Felipe Calderón lo que hacía más bien era simular, y pues ya estamos viendo, se están confirmando todas las corruptelas que durante años ya habían denunciado grandes periodistas como Alina, como tú, como todos los que hemos visto que ya habían estado denunciando
cómo pues este secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, tenían nexos con el narcotráfico. Ya se está revelando ahora sí, incluso en un juicio para los que no son tan creyentes o que quieren pruebas y dicen que la ley es la ley, pues ahora sí estamos viendo cómo pues Genaro García Luna recibía sobornos, como a cambio pues de información muy valiosa, él recibía dinero por parte de estos cárteles del narcotráfico. Entonces yo me pregunto, ¿ese es el valor que quiere Margarita Zavala o esa es la valentía que están buscando en el Partido de Acción Nacional? Porque pues ese fue el presidente valiente que tuvimos, ¿no? El que le declaró la guerra al narcotráfico, pero más bien a los enemigos del cártel de Sinaloa, yo creo debió haber sido, ¿no? Porque lo único que hicimos fue vivir en la violencia. Hoy que estaban pues haciendo esta lista, este recuento de todas las propiedades que ellos se compraban en Florida, de todos estos automóviles, del Rolls Royce, del Lamborghini, del Maserati, de los Mercedes-Benz, y toda esta lista de autos lujosos, no pude evitar pensar cómo cuando nosotros vivimos durante el sexenio de Calderón, pues vivíamos con miedo, ¿no? Yo me acuerdo que tiro por viaje les hablaban a conocidos, incluso nuestra misma familia, llamadas de extorsión, que veíamos secuestros, los famosos levantones que habían colgados, cosas tan violentas que ya habíamos normalizado, mientras pues ellos estaban viviendo en el lujo total, extrayendo el dinero del erario público y llevándoselo, haciendo esta triangulación en Barbados para llevárselo a Florida, ¿no? A mí me parece que ese no es el tipo de valor que queremos los mexicanos, y yo creo que muchos y muchas estamos muy felices de que ahora haya una política de abrazos no balazos en la que se combate la violencia con inteligencia y no la violencia por la pura violencia. A ver, déjenme, como decimos en el barrio, picarle la cresta a nuestra querida Alina Duarte, a nuestra reina de Xochimilco. Vuélveme a echar, Adriana, ponme al aire, por favor, estas declaraciones de Margarita Zavala para que nos arda, ¿sí? Échale limoncito a la herida, por favor. Nada, agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad, a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. Claro. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Y dice, como tanto se queja, no sabía nada. Se enfrentó al crimen organizado. Ya quisiéramos presidentes valientes. Ya quisiéramos partidos. Bueno, ahora, si me permites, Adriana, lo que dijo el presidente en la mañanera, exhibió de hecho el escándalo vergonzoso y dice que en medios callan por el juicio a Genaro García Luna. Y por cierto, a Margarita Zavala nada más le faltó decir Free García Luna, Free García Luna, liberen a García Luna. Casi, ¿eh? Por eso es tan vergonzoso. Hay silencios estruendosos y hay defensas asquerosas, con mucho respeto. La jurisprudencia, porque no es tesis, es jurisprudencia, que sirve de base para la cancelación de las acciones de inteligencia financiera. En este caso mencionaste que fue el ministro Medina Mora. Entonces, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque independientemente de la cuestión jurídica, o sea, ¿qué es lo que hacen? Antes y ayer hicieron un escándalo, y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona
de la manipulación, sobre todo en la capital. Bueno, hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía 3 propuestas al Senado y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es pura simulación, porque esa terna ya llevaba, así era antes, dedicatoria. Bueno, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de estos que manipulan y muchos de los que seguramente estarán de acuerdo con Margarita Zavala, ¿no? Que extrañan a Felipe Calderón. Uno de ellos, por ejemplo, Pedro Ferriz, lo dice abiertamente en Twitter. Mi querida Lina Duarte, espero haber sido efectivo en eso de picar la cresta. Te escucho. Si bien que sabes, Vicente, pues mira, en realidad aquí yo creo que lo que tenemos es una gran cátedra de cinismo de ciertos personajes que estaban acostumbrados a formar parte de estos cárteles, ¿no? Escuchar a Margarita Zavala diciendo que no apoyaron a alguno. Bueno, es que se consideraban parte, ¿no? Lo normal no era nombrarles cárteles, sino en realidad ya eran parte de uno, eran el mayor cártel, ¿no? Del Estado mexicano, que tenía como pulpo, ¿no? Brazos en absolutamente todas las dependencias en todo el país, y que ahora está saliendo a flote pues varios de los responsables con nombres y apellidos, y también varias de estas estrategias que tenían para financiarse, para generar redes, ¿no? Y yo creo que yo lo he dicho estos últimos días en múltiples ocasiones, estamos viviendo momentos históricos en los cuales pues a lo mejor a ellos no les fue suficiente más de 350,000 muertos, más de 300,000 desaparecidos y desaparecidas. Ahora lo que estamos viendo es cómo se legitimó todo eso a través de dinero al Universal. Próximamente seguro escucharemos otros nombres, apellidos, dueños de medios de comunicación corporativos, y ahora lo que estamos viendo son también esa red de corrupción que Genaro García Luna habría aplicado, que ya en otras ocasiones también, cuando se trató de hablar de la red de narcotráfico que tenía el Chapo también por Centroamérica, y eso han venido saliendo, ¿no? Varias de estas cosas. Yo creo que ante esto tendríamos que estarnos planteando toda esa contraestrategia para atacar primero las consecuencias de una guerra que no pedimos y en la cual nos metieron, y las consecuencias lejos están de solucionarse, ¿no? No están a la vuelta de la esquina. Seguimos viendo territorios ocupados por el narcotráfico, seguimos viendo violencia, feminicidios, y eso es algo que se atiende, ¿no? Y aquí hay una propuesta hecha hace 4 años como parte de este Programa Nacional de Desarrollo, ir a las raíces, a lo estructural. Sé que no suena suficiente en un país donde pueden llegar, ¿no? Y este narcotráfico no se tienta, ¿no? El corazón como para poner una pistola en la cabeza. Lo cierto es que sí, se ha demostrado históricamente que al momento en que refuerzas un estado de bienestar con programas sociales, educativos, lo que estamos viendo, este gran despliegue de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros varios, pues llegan a fortalecer el tejido social que durante los últimos años se ha venido desmantelando. Entonces, Genaro García Luna, Felipe Calderón, Margarita Zavala son lo más visible de este
sistemas, sobre todo estos cárteles, ¿no?, que operaban en completa impunidad desde el año 2006 y desde antes, claro está, pero que ahora sabemos quiénes son. Yo también creo que ahí hay una gran responsabilidad hoy de la gente que votó por Margarita Zavala, por Gabriel Cuadri, de ver a quiénes están llevando al Congreso, quiénes están tomando la palabra en nombre de millones de mexicanos y mexicanas. Así que yo creo que esta es una alerta, no solo en lo electoral, sino a reconstruir juntos y juntas el tejido social que nos arrebataron, que hoy todavía estamos ahí tratando, ¿no?, de aglutinarnos en torno a nuestras comunidades, y hay una gran responsabilidad histórica del momento, ¿no?, de las y los ciudadanos que creemos podemos aportar a este cambio. Y fíjate qué importante lo que mencionas, cómo es que tienen que reflexionar esos que votaron por Margarita Zavala. Alguien se preguntaba en redes, no recuerdo quién, para ser sincero, en este momento histórico, cuando veo a Pablo Gómez exhibir las redes y el tejido fino de corrupción de Genaro García Luna, me pregunto, ¿cómo es que alguien votó por Gabriel Cuadri y no por Pablo Gómez en el pasado proceso electoral? Bueno, pero mi querida Carla Mote, también importante decir que pues desafortunadamente desde el Poder Judicial de alguna manera avalan esto que está diciendo Margarita Zavala. Por segunda ocasión, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna. ¿Cómo ves estas declaraciones de Margarita Zavala? ¿Cómo ves todo esto? Fíjate, querido Vicente, ahora que comentas este bochornoso tema de el triunfo de Cuadri por encima de Pablo Gómez, a mí me da mucha vergüenza porque en ese tiempo, aunque ya me mudé, yo vivía justo en ese distrito, que es el distrito 26 de la Ciudad de México, y pues es que es de una vergüenza inimaginable pensar que frente a una figura con todas las credenciales, la trayectoria, el trabajo político de Pablo Gómez, pues la ciudadanía de Coyoacán se decantó por alguien como Cuadri. Yo creo que esto, bueno, es algo que podríamos abordar en muchos momentos, pero sí creo que hay un sector de la ciudadanía, me atrevo a decirlo, que con ejemplos como este, como Cuadri, como incluso Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, deben estar repensando pues la importancia que tiene su voto y su participación política. Si en su momento lo hicieron como un voto de castigo por algunas diferencias con la forma de gobernar de Morena, que yo más bien creo que fue el resultado de una comunicación que tiende hacia el odio, hacia los discursos, aquí sí, de fake news y que tienden justo a abonar en esos prejuicios y estereotipos clasistas, racistas, etcétera, en los que cayó un sector de la clase media urbana, pues ahora yo creo que muchos y muchas deben estar arrepentidos. Pero bueno, más allá de eso, yo justamente pensando en Margarita Zavala, en esta locución que hace brevemente en la Cámara de Diputados, pues pareciera como una especie de lavado previo, ¿no? O sea, evidentemente el juicio de García Luna pues va a implicar una serie de procesos, sí, judiciales que se están dando en Estados Unidos, pero también mediáticos. Ella, sin duda, junto con su esposo y en sí todo el equipo panista más cercano a Felipe Calderón, pues están implicados en algo que es de una máxima ingenuidad pensar que Felipe Calderón y ella misma pudieron haber estado ajenos y no tener idea, ¿no?, de todo lo que estaba pasando con García Luna en su momento. Yo creo que hay temor de este grupo, temor de la propia Margarita Zavala, pero otra cosa que me llama mucho la atención y creo que es de analizarse es por qué este sector afín al calderonismo, que no podemos negar que existe, que hay un sector que está ahí apoyando, ¿no?, estas políticas, después de un sexenio que fue el suyo y que ha traído consecuencias terribles, que venimos arrastrando en México de violencia,
de impunidad y en general de estas circunstancias que nos dice muy bien Beth lo que implicó en términos de miedo, de muchísima violencia desatada, siguen apelando a esta cuestión de la mano dura. Cuando Margarita Zavala está hablando, dice, a diferencia del gobierno actual de abrazos, no balazos. Bueno, es que yo creo que ahí está el fondo, digamos, la base de la gran diferencia que hay entre una estrategia y otra. Mientras Calderón en su momento desató esta guerra y ahora con cada vez mayor información sabemos que no iba por igual contra todos los cárteles, que salieron unos evidentemente más beneficiados que otros, que había negocios ahí y acuerdos con estos grupos transnacionales y multimillonarios, pues la política de bienestar y social del gobierno de la Cuarta Transformación tiende justamente a comenzar un proceso muy largo que busca ir a la raíz de los problemas. Cuando decimos que los programas sociales son importantísimos, no solamente por crear bienestar, sino también por ir revirtiendo toda esta ola, avalancha de violencia, pues es una política importantísima que tiende a ser integral y que por supuesto no se va a acabar en 4 años. Es un proyecto de largo plazo que tiene que ver con creación de oportunidades, con evidentemente este Estado que fue disminuido a su mínima expresión por el neoliberalismo, vuelva a tener una preponderancia en lo social, pues pueda llevar a un proceso largo, sí, de pacificación. Recientemente lo dijo Rosa Isela en una de las conferencias mañaneras, que justamente lo que se busca es pacificar. Es una diferencia abismal con la otra estrategia que era de emprender la guerra, en donde los daños colaterales fuimos la ciudadanía. Y bueno, yo creo que entre otras cosas, algo que está sucediendo con el juicio, con incluso todos estos debates y polémicas que se han desatado en torno a la elección de la ministra Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a esta declaración que hace el presidente de la República cuando dice que por primera vez en décadas, si no es que en siglos, no hay una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, pues también nos habla de un proceso de transformación que seguramente va a ser el más lento, que tiene que ver con el propio Poder Judicial. Eso, digamos, pues no le toca ni al presidente y yo creo que hasta ahora pues no a la ciudadanía, dado que no son cargos de representación popular tal cual, no votamos por elegir a los ministros, no votamos por quienes están conformando estos poderes, pero de que necesitan un cambio, yo creo que es un gran pendiente. Cómo funciona el Poder Judicial, qué, digamos, valores e intereses están todavía ahí jugando, y pues cosas como esta de las cuentas que comentas, yo creo que son pues parte justamente de esta podredumbre, que creo que esa palabra se la leí justo a Beth en Twitter, a Beth, ay, es que mi gato anda aquí, son símbolo y muestra de lo que está pasando en el Poder Judicial. Entonces, por ahí iría mi comentario. Precisamente para continuar con el diálogo, déjenme mostrarle a usted y a ustedes, amigas, lo que dijo César Cravioto en el Senado de la República en relación a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, porque ya son jugadores de la derecha, dice. Yo con toda sinceridad creo que pues ya escuchar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pues ya es escuchar a dos que ya no son árbitros, que ya son jugadores de la derecha. Seguramente le van a venir a pedir a Rementería o a algún otro coordinador parlamentario de la derecha que los incluyan en sus listas de candidatos para el 2024. Ellos ya perdieron toda imparcialidad, ya no tienen credibilidad, ya no actúan como árbitros, ellos ya son jugadores de la derecha. Entonces tal vez a Rementería le vengan a pedir un huesito para el 24 o al coordinador de MC, ¿cómo se llama?
a Dante Delgado o al exsecretario de Gobernación. Tal vez ahí se acuerden entre ellos qué cargo le dan o qué candidatura le dan a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Es intrascendente ya lo que diga Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya no tienen 1 milímetro de credibilidad. Además, ya en 2 meses, afortunadamente, se van. Pero ya que se vayan a hacer campaña abiertamente. Ya no con recursos del INE. Que Bueno, se vayan a hacer ya campaña. Ahí sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, con César Cravioto cuando dice que es intrascendente lo que digan, que ya, pues ya se van. No. Hoy, de hecho, en la mañanera, Pablo Gómez explicó el contubernio entre el INE y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por cierto, el presidente ha dicho que ni él confía en la Corte para seguir ganando la millonada. Y es que no se nos olvide que todavía hay servidores, sí, aunque me duela, servidores públicos que van contra la Constitución y se amparan para no apegarse a la austeridad que predica el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Constitución dice que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y en el INE les vale madre, y en la Corte también. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? Escuche lo que dijo Pablo Gómez. Aquí, ustedes saben que la partida secreta hace un par de años o algo así fue eliminada por fin de la Constitución. Costó trabajo, había que tomar las decisiones en ambas cámaras por 2/3 y nos tardamos pues, más de 2 años insistiendo en que ya había que quitar eso, sobre todo para ajustar cuentas con la historia y decir no más el abuso, la utilización de recursos públicos para propósitos personales. Y ya, no existe. Ahora, el asunto del 127 constitucional. Ustedes saben que hace 10 años o más se modificó la Constitución por acuerdo de todos los partidos para poder regular las remuneraciones de los servidores públicos. Y uno de los elementos que se consideró adecuado introducir fue que ningún servidor público del Estado Nacional Mexicano, no estaba hablando del gobierno federal o de un poder o del otro, no, el Estado mexicano, estaba hablando del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ningún servidor público puede ganar más que lo que es asignado en el presupuesto al presidente de la República. Entonces, les voy a contar el chiste, porque es un chiste, de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no solo los consejeros. Hay 400 en el INE que ganan más que el presidente. 400. Entonces, no tienen escapatoria. Hay incluso una nueva ley de remuneraciones, es concluyente, no hay resquicio. Van en un recurso a la Corte los del Instituto Nacional Electoral pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el INE. Nada más. La Corte admite, y en lugar de hacerle caso a la Cámara de Diputados, que es la emisora del presupuesto, de que por favor no fuera a dar una suspensión, porque no acepta la ley suspensiones contra normas de carácter general, el presupuesto lo es.
le dan la suspensión. No se aplica el presupuesto en materia de sueldos para el Instituto Nacional Electoral. Entonces ellos deciden seguir más ganando. o menos vamos entendiendo por qué la Corte defiende, bueno, los ministros amparan a los del INE, los del INE defienden a los ministros. Por cierto, solo por si estaban con el pendiente, hoy estuvo Lorenzo Córdoba en la Junta de Coordinación Política del Senado. Y ahí dijo, despacito, para que se entienda que no buscará ningún cargo tras finalizar su mandato al frente del INE. Yo voy a preguntar lo mismo que pregunté después de aquel tuit de Calderón diciendo que lo negaba calderónicamente lo que había dicho Edgar Beatty en el juicio contra Genaro García Luna. ¿Y le creen? Voy a decir lo mismo, voy a preguntar lo mismo. Luego del editorial y la aclaratoria del periódico El Universal al ser señalados de recibir sobornos de 25 millones de pesos mensuales. ¿Y le creen? Así pregunto. ¿Y le creen a Lorenzo Córdoba? Mi querida Beth, ahí están los elementos sobre la mesa. ¿Qué piensas? Mira, yo a Lorenzo Córdoba no le creo nada. Y esto nada más me recuerda que hace poco en la marcha de Yo defiendo al INE y del INE no se toca, pudimos entrevistar a Claudio X González y él nos dijo que él no va a ser candidato de nada, que su trinchera es la ciudadanía. Y es este mismo discurso que ahora toma Lorenzo Córdoba, ¿no? Diciendo que no va a obtener ninguna candidatura o no la va a pedir. Casi a mí me parece diciendo, no, pues si la gente me lo pide, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero no es algo que yo quiera, siempre con esta simulación, con esta hipocresía que caracteriza a estos consejeros del INE, ¿no? Yo creo que a mí además me parece pues una total simulación. He estado viendo esta semana que se la han pasado tuiteando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que López Obrador destroza la Constitución, que pasa por encima de la ley, siempre muy legalistas, muy abogados, pero ellos no dicen nada cuando vamos nosotros como ciudadanos y les preguntamos, oye, pero pues tú estás pasando por encima de la Constitución, estás contraviniendo porque tu salario es mucho mayor que el del presidente, o sea, ya habíamos visto cómo gana Lorenzo Córdoba 262,000 pesos al mes y eso nada más de lo que se reporta, porque seguramente le dan una dieta y muchísimas más prestaciones que crecen este salario. Entonces a mí me parece muy fuerte, muy contundente que hoy Pablo Gómez, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, diga que no son nada más los consejeros, sino que son 400 funcionarios en el INE los que ganan estos salarios. Y eso pues ahora que tenemos autoridad, porque antes quién sabe cómo se las gastaban, qué tanto salario tenían ellos en un México en donde pues ha prevalecido la desigualdad como una de las causas pues que han generado más violencia, ¿no? La verdad es que a mí me parece sumamente hipócrita, sumamente de simulación que hagan esto. También vimos cómo Lorenzo Córdoba tenía, creo que eran aproximadamente 11 asesores que todos ganaban más de 100,000 pesos. ¿Y todo para qué? Para que esté yendo al Senado a ver si va o no a ser o no candidato. O yo no he visto que haya hecho algo profundamente para pues promover la democracia, ¿no? Que es lo que se debería de estar haciendo desde el Instituto Nacional Electoral. Apenas me estaba quejando también en Twitter porque tuve que ir a reponer mi credencial porque la perdí. Y la verdad es que hay unas condiciones pues totalmente deplorables en los módulos, ¿no? Y no creo que sea culpa de los trabajadores porque seguramente esta gente a la que mandaron a defender que el INE no se toca, pues no tiene los mismos salarios que tienen estos consejeros que realmente pues pasan por encima de todo y se ponen a decir que López Obrador está pisoteando la Constitución cuando ellos están pisoteando la Constitución. Y no solo eso, sino que van en contra de la justicia, ¿no? Más allá de la ley, porque también creo que ha sido un debate que ha surgido en los últimos días, diciendo que la ley no debe, perdón, que la justicia no debe pasar por encima de la ley, pero sí, el verdadero espíritu de la ley debería de ser para que haya justicia y se tendría que ir adaptando a las sociedades. Si tenemos ahora un gobierno que está dando prioridad a las personas que más lo necesitan,
no es posible que veamos a consejeros que ganan 260 y tantos mil pesos, y también pues tenemos a estos en el Poder Judicial que siempre se aprueban por unanimidad estos salarios, incluso creo que los del Consejo de la Judicatura Federal, que también el presidente López Obrador ha denunciado muchas veces que no tienen la actividad que deberían de tener porque ellos son quienes pueden sancionar a los actores del Poder Judicial y no lo están haciendo, ganan hasta 400,000 pesos al mes, más bonos y prestaciones. A mí la verdad me parece grosero, Vicente, que haya personas que tengan estos salarios cuando no hemos podido pues reparar, aunque ya vamos en el camino, pues esta desigualdad social que hemos vivido, en la que apenas por primera vez se están aumentando los salarios mínimos y hasta eso les molesta, ¿no? Porque ellos sí pueden ganar 400,000 pesos al mes, pero la gente, los obreros, las mujeres y los hombres que trabajan todos los días, pues ellos no pueden ganar el 25% más, pero bueno, pues así se las gastan, son simuladores e hipócritas. Mi querida Alina, venga, usted también exprésese, porque la verdad, si enchiló lo primero, esto de lo del el INE, 400 personajes en el INE que ganan más que el presidente, me pareció un escupitajo, ¿no? Para los que incluso han caído en el garlito este de que hay que defender al INE. ¿Cuántos de los que salieron a marchar para defender al INE ganarán, no sé si hasta una 10ª parte de lo que ganan? Bueno, te escucho, Alina. Mira, yo creo que es bastante indignante, ¿no? El hecho de pensar que 400 funcionarios están ganando cantidades, pues la verdad, incluso irrisorias, ¿no? Pensando en que es un organismo que se ha consolidado como uno totalmente antidemocrático contra la misma lógica de su génesis, que era promover la democracia y hoy se vuelve un obstáculo a la misma. Entonces, el INE es además de la piedra en el zapato, ¿no? De este proceso, porque al final está tomando una postura, se está mostrando de cuerpo completo, más allá de si se va a Lorenzo Córdoba o no, el tema es qué hacemos con un organismo que nos prometió que iba a pugnar por la democracia y ha permitido fraudes, compra de votos, campañas, ¿no? O sea, incluso esto de yo defiendo al INE, si uno se mete a su canal de YouTube, ve la tele, estos pues comerciales en realidad buscarían empatar con estos discursos de organización, de ciertas organizaciones y sobre todo pues de gente que se asume completa y abiertamente desde una oposición electoral, y el INE pareciera ya jugar un rol más de un actor más dentro de este escenario político, pero además no solo eso, pareciera que el INE hoy, además de ser un órgano antidemocrático, está tratando de ser el eje articulador de la oposición en este país, y con eso hay muchas cosas que podrían sostener esto que pareciera tan solo una hipótesis, y que si lo planteáramos hace unos años nos tacharían de conspiracionistas y demás, pero es cierto que además de estar promoviendo estas movilizaciones para decir que no hay democracia, que se viene una dictadura y empatar los discursos de toda la derecha de la región, pues también hemos visto cómo esto ha llevado a que el mismo Departamento de Estado hace unas semanas se pronunciara, ¿no? Preocupado por lo que estaba ocurriendo con el INE, que tanto el sector empresarial como la oposición electoral también esté articulándose en torno a este organismo, y que hace unos años, unos meses tan solo, eran unos cuantos ahí en el Zócalo con carpas vacías, y que ahora están llamando nuevamente a movilizaciones, que están generando declaraciones del Departamento de Estado, que están buscando que esos sean los titulares de sus medios de comunicación. Así que no es cualquier cosa, yo creo que hay que seguir evidenciando qué tipos de personajes están ahí, lo que ha implicado Lorenzo Córdoba para la democracia en este país, contrario a lo que fue su padre Arnaldo Córdoba, quien antes de fallecer ya le tiraba piedras a su hijo, ¿no? Y condenando algunas de sus acciones. Entonces, no hay que bajar la guardia, más bien ahí pondría sobre la mesa por qué si ellos se están movilizando en torno al INE, por qué nosotros no nos estamos movilizando también en contra, ¿no? De un organismo sumamente antidemocrático que ya no solo, y con eso cierro, ya no solo está persiguiendo, como lo han hecho en los últimos 20 años en América Latina, los grandes liderazgos electorales, como lo hicieron aquí en el 2004 con el intento de desafuero,
ahora van contra periodistas, contra usuarios de redes sociales, contra aquellos que promovemos la democracia en este país, y eso es sumamente peligroso porque pareciera ser una de las estrategias más acabadas de lawfare, de golpismo, tanto jurídico como mediático en toda la región, Vicente. Así es, mi querida Carla Mote, también tus opiniones aquí en Sin Censura. Pues coincido plenamente con ambas, con Beth y con Alina. Este personaje es de cuidado. Lorenzo Córdoba, recordemos, y también Ciro, pues son quienes en su momento configuraron el cambio de Instituto Federal Electoral para Nacional, para quedarse mucho más tiempo en sus cargos, además de que, bueno, Lorenzo Córdoba, fíjate, ahora ha estado pues muy activo políticamente, se le ve negociando con diferentes miembros de partidos políticos, por ejemplo, recientemente presentó este libro con tintes divulgativos acerca de la democracia, y me parece que el título es La democracia no se toca, lo cual ya trae una carga evidentemente orientada hacia esta movilización que ha supuestamente pues defendido al INE con este eslogan de que el INE no se toca. Pues yo creo que más bien lo que están pretendiendo que no se toquen son estos privilegios que son insostenibles. Lo que hoy pues fue a exponer Pablo Gómez a la mañanera es una bomba. Cuando nos habla de lo que están cobrando muchos de los funcionarios de este instituto, pues es escandaloso. Hay detrás de esto una visión de democracia que yo lo voy a poner como en un sentido más amplio, pensando en lo que ha significado históricamente para nuestro país, pues como una lucha de muy largo aliento. En el régimen priista que duró 7 décadas, la lucha por la democracia pues fue una de las demandas de las izquierdas históricas y que en algún momento, ya al finalizar el siglo, pues se fue, digamos, instrumentalizando de forma paralela con el neoliberalismo, con esta visión tecnocrática de lo que significa, por ejemplo, un instituto electoral. Así fue como se construyó en su momento el IFE, que después pasa a INE con esta instrumentalización perversa de los dirigentes de las autoridades de este instituto, pero lo que quiero aquí poner énfasis es que la democracia entendida, como ellos la entienden, como una potestad de un pequeño grupo, es decir, en este caso, de una élite muy académica, muy de altos vuelos, choca con esta otra visión que ha construido la izquierda y que se consolidó en 2018, con una visión de la democracia como una expresión de la soberanía popular, es decir, como una expresión de la mayoría que va y de forma consciente y voluntaria va y deposita su voto, y que no solamente se agota ahí. La propuesta transformadora y democratizante de la 4T pues también busca fortalecer y profundizar en la democracia con la posibilidad de hacer consultas populares y también la de revocación de mandato. Es una visión totalmente diferente. Para este grupo oligárquico, elitista, que está en este momento encabezado por Lorenzo Córdoba, la democracia implica este espacio como inalcanzable, inextrincable, de unos cuantos que son quienes son sus guardianes, pero además ellos la gobiernan, ellos deciden. Y esto implica, sí, lo que en el pensamiento tecnocrático y neoliberal, pues es crear instituciones onerosas, intrincadas. Yo me atrevería a decir que la ley mexicana en materia electoral es de las más intrincadas de todo el mundo, porque aquí, pues, todo se basó en la desconfianza, en que aquí va a haber fraude electoral y que no se puede salvaguardar eso, y por eso hay miles de candados que además se van afinando después de cada elección, pero además que está sustentado en eso, en la técnica, en que no es una cosa política, ¿no? Y por eso entenderlo en el marco del neoliberalismo es bien importante. Para ellos, esa democracia significa, pues, que haya instituciones que son muy caras, con leyes casi que
con 1000 candados que se van afinando y que implica que mucho dinero, pero además lo que supuestamente pues es una institución autónoma que no tiene intereses y ni siquiera tiene injerencia en los grupos políticos, lo cual a estas alturas ya sabemos que ambas cosas son una mentira, no son ciertas, ¿no? El INE ha inclinado su balanza hacia, en este caso, el grupo de oposición, pero para decirlo más claramente, en términos sistémicos, hacia la derecha neoliberal. Por eso, para ellos, este significado de la democracia choca totalmente con el de la voluntad popular y el de la soberanía popular. Por eso yo creo que, bueno, más allá del tema de los dineros, que efectivamente es, digamos, lo que mueve sus intenciones más pasionales, lo que yo diría es que hay el choque de dos proyectos que son distintos. La democracia popular para estos grupos, pues es algo que no es deseable, que lo van a intentar detener a toda costa, y yo creo que por el contrario, una visión democratizante y con estos tintes populares, pues es justo la apuesta de construcción a largo plazo, que sea el pueblo el que mande, y qué mejor que esta propuesta venga del gobierno que es más legítimo, ahí sí, en décadas, porque Andrés Manuel López Obrador llegó con una cantidad de votos inédita en la historia más reciente, y además lo ha mantenido a lo largo de su periodo. Entonces, digamos que están dadas las condiciones para que algo así pueda iniciar. Y yo insisto con la idea en la que pues mencioné en la intervención pasada, que es un proyecto de largo aliento. Esto no es algo que va a pasar muy rápido, está empezando, y por eso se tiene que apostar por profundizarlo. Entonces, yo creo que tenemos que entenderlo por ahí. Y ya nada más para terminar, no sabemos qué va a ser de la trayectoria de Lorenzo Córdoba, pero sí, fíjate que he escuchado a gente cercana a la Universidad Nacional Autónoma de México que aseguran que él es uno de los posibles sucesores del rector. Entonces, a mí eso me parece más significativo de cuál es la orientación política que ha tomado la UNAM, que ese es un gran tema que yo creo que en otro momento podríamos platicar, pero también, pues hay que decirlo, de forma, no sé si tal cual ilegal, yo creo que sí es la palabra, de acuerdo a la propia normativa universitaria, pues Lorenzo Córdoba no tendría ni siquiera el derecho de volver a esa plaza universitaria que dejó hace tantos años para irse al INE. Sin embargo, se la tienen guardadita y digamos que no sabemos dónde va a caer, pero va a caer como de algodón, o sea, cuál va a ser lo que quiera él hacer, pero sí va a caer como algodoncito en la UNAM, y hay mucha gente dentro de esa institución que ya lo quieren ahí candidatear para la rectoría. Entonces yo nada más lo dejaría por ahí. Muy bien, pues Carla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te respalde en donde escribes y en redes, obviamente? Muchísimas gracias, Vicente. Yo, como siempre, estoy muy contenta de poder platicar contigo y con el auditorio de Sin Censura. A mí me pueden leer en Twitter. Fíjate que últimamente no he estado participando tanto, pero lo voy a hacer más seguido, como @carlamote. Y bueno, yo quiero aprovechar el espacio para invitarles a que lean y conozcan la revista Sentido Común. Ahí tengo una columna mensual. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, Beth. Gracias, Alina. Gracias a ti, mi querida Carla, por siempre estar al pendiente de esta audiencia que aprecia tus comentarios y tus opiniones. Mi querida Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, hay que promover también tus redes para que estén al pendiente de todas las noticias que estás compartiendo y estás analizando para la gente. Ay, pues muchas gracias, Vicente, por el espacio, siempre, por ser parte de toda esta familia en Sin Censura. A mí me pueden seguir en Twitter, en @Alina Duarte_, en Instagram, _Alina Duarte, en Facebook.com, /Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube, todos los días aquí en Sin Censura, y también pareciera ya todos los días ahí en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en donde también vuelvo a extender el día de hoy, perdón el abuso, este festival que tendremos este fin de semana, este día sábado a las
12 del día estaremos hablando de solidaridad antifascista, estaremos hablando de lo importante que es la cultura en esta disputa, ¿no?, en contra de las ultraderechas. Estará el fisgón Tomás Pliego, estará tocando Gabino Palomares, estará nuestro ex embajador en Perú, que fue expulsado por la dictadura de Dina Boluarte, y también tendremos Cine Debate con este documental Se fue a volver, que habla de lawfare en Ecuador, pero también estarán compañeros y compañeras reflexionando sobre todo lo que ocurre en la región. Entonces estaremos ahí en el instituto el día sábado desde el mediodía hasta las 6 de la tarde en Avenida Guadalupe 64, a 2 cuadras de Metro Pantitlán. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Carla, a Beth, a Adriana, a Alexis, a todo el equipo y obviamente a la maravillosa audiencia de Sin Censura. Claro que sí, mi querida Lina. Beth Castillo, hay que invitar a la gente a tus trincheras. Oye, Vicente, yo nada más quería decir que de eso que estaba diciendo Carla, a mí me da mucho miedo porque yo estudié ahí en la Facultad de Derecho y me acuerdo cuando Lorenzo Córdoba iba a dar sus clases, pues cómo lo apapachaban los alumnos, ¿no? A mí ya eso me da mucho miedo, espero que se den cuenta ahora que se está politizando la sociedad. Date cuenta, diles, date cuenta, Mica. Amigos, dense cuenta. Y pues yo los invito a que nos sigan en @revista Polemón, estamos ahí por ahí haciendo muchas cosas, y también en mis redes estoy como @betcastillo con @o, en Twitter como Beatriz Contreras Castillo, en Facebook y en YouTube, y como @justbet en Instagram. Y pues les mando un saludo y un abrazo muy grande a ti, Vicente, a Ceci, a Adri y a todo el gran equipo de Sin Censura, aunque tú digas que no son bellos, yo digo que sí, y también a toda tu gran audiencia, a mi querida Alina y a Carla, que siempre es un honor compartir espacio con ellas. Claro que tenemos bellezas en el equipo, pero se lo dices a la bestia, mi querida Beth. Les mando un abrazo, Beth. Bueno, una de las reinas, la reina de Xochimilco, Alina Duarte, que está siempre al pie del cañón. Mi querida Carla, gracias a las tres por formar parte de esta mesa de diálogo. Les mando un abrazo y que pasen excelente noche. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.